Hola queridos alumnos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a terminar de ver el tema de los diacríticos. Entonces, repasando, en el video pasado habíamos comenzado ya con los diacríticos interrogativos, exclamativos y relativos. Recordemos que los interrogativos y exclamativos son los que llevan la tilde diacrítica, mientras que los relativos no la llevan. Bueno, otro tema importante es que habíamos visto que existen dos formas de introducir una interrogación o una exclamación. Una es explícita, en la que se emplean los signos de exclamación o de interrogación, y otra es implícita, en la que no se emplean estos signos, pero la pregunta queda planteada por la manera en la que está escrita la oración, sin necesidad de esos signos. Bueno, habíamos visto que estos pronombres pertenecen a tres categorías. Estos diacríticos pertenecen a tres categorías: los determinantes, los pronombres y los adverbios. Y la vez pasada habíamos comenzado con los adverbios. Les había dado esta tabla con los adverbios en la que vimos cuáles eran los que iban a venir en el tema de los diacríticos. Y vimos la diferencia entre adverbios interrogativos, exclamativos y adverbios relativos. Recordemos que los adverbios responden o indican el modo, el tiempo, el lugar o la cantidad. Ahora, les pido que lo agreguen a su tabla, a su apunte. Espero tengan espacio, si no pongan un pequeño asterisco y agréguenlo. Es básicamente el adverbio donde, pero en español también existe la formulación de donde pegado a la preposición a dónde. Sucede lo mismo, sigue siendo un adverbio. Cuando es una pregunta lleva acento. ¿A dónde irás? Y cuando funciona como relativo, ve a donde quieras, no lleva acento. Bien, ahora pasemos a la siguiente categoría, que son los adjetivos determinativos, interrogativos y exclamativos. Recordemos que los determinantes o adjetivos determinativos como categoría gramatical tienen la función de acompañar al sustantivo y que sirven para indicar una exclamación, en general sirven para acompañar al sustantivo. Ahora, los interrogativos y exclamativos sirven para indicar una exclamación o interrogación sobre este. En los adjetivos determinativos no vamos a tener la categoría de relativos, solo hay interrogativos y exclamativos. Se distinguen de los pronombres porque estos sí acompañan al sustantivo. Veamos los ejemplos. Básicamente solo existen estos tres tipos de adjetivos determinativos: interrogativos y exclamativos. ¿Qué con acento? ¿Qué pregunta hiciste? ¡Qué alegría! No supe qué pregunta hacer. Bueno, aquí vemos dos ejemplos de interrogación o exclamación explícita y aquí una implícita. Todos se acentúan porque están implicando o una pregunta o una exclamación. Ahora, aquí la clave es que vamos a ver que al ser adjetivos determinativos, es decir, determinantes, siempre van a venir junto a un sustantivo. Ahora, también podríamos aquí agregar un adjetivo. Por ejemplo, ¿qué otra pregunta hiciste? O ¡qué gran alegría! ¿Sí? Pero la idea es que acompañan un sustantivo, es decir, no se están refiriendo a algo que esté fuera de la oración, sino que son un complemento para el sustantivo que ya está presente en la oración. Lo mismo con cuál o cuáles en plural. ¿Cuáles colores te gustan? Aquí está el sustantivo y el determinante lo acompaña, lleva acento porque es interrogativo. ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? No sabemos cuánto tiempo tardará. Tiempo es un sustantivo, cuánto está acompañando al sustantivo tiempo, ¿sí? De nuevo, se pueden agregar esos adjetivos. Por ejemplo, ¿cuáles brillantes colores te gustan? Pero sigue siendo la función de acompañar al sustantivo. Bueno, pausen el video para copiar la categoría de los adjetivos determinativos, interrogativos y exclamativos. Lo haré un poco más grande. Bien. Ahora veamos los pronombres, que ya habíamos visto que se distinguen de los determinantes porque la gran función de los pronombres es hacer una referencia a un sustantivo que ya fue mencionado, o por ejemplo si estamos en una situación comunicativa en un museo y señalamos una pintura, el pronombre, si yo digo me gusta esta, está señalando ese sustantivo que está como referente y el pronombre actúa en su lugar, pronombre en lugar del sustantivo.
Ahora, los interrogativos y los exclamativos se refieren o sustituyen a un sustantivo. Los que tienen una función bastante particular son los relativos, porque se utilizan para hacer referencia a un sustantivo ya mencionado o implícito y sirven gramaticalmente para introducir una segunda acción dentro de una oración principal. Ahora veremos cómo funciona. El gran truco para distinguir los pronombres interrogativos y exclamativos de los relativos es que los relativos siempre pueden ser reemplazados por las frases el que, la que o el y la cual. En ambos casos nunca van a ir junto a un sustantivo, recordemos eso. Esa es la diferencia entre pronombres y determinantes. Entonces vamos con el primero, ¿qué con acento? ¿Qué preguntaste? El referente, el sustantivo al que sustituye podría ser pregunta, cosa, aspecto. ¿Qué pregunta preguntaste? ¿Qué cosa preguntaste? ¿Qué aspecto preguntaste? En ese caso serían determinantes. Pero aquí no hay ningún sustantivo, el pronombre lo representa y es interrogativo, así que se acentúa. Luego, la chica que canta es mi prima. Aquí, que funciona como un pronombre porque está haciendo referencia a la chica, algo que mencioné antes, ¿sí? Ahora me dirán, bueno, aquí está junto a un sustantivo, entonces, ¿qué pasa? Acabas de decir que los pronombres que no pueden ir junto a un sustantivo, ¿sí? Pero el sustantivo tendría que estar del lado derecho. En este caso está del lado izquierdo. Se menciona antes y justo al ser mencionado antes necesitamos este pronombre para hacer referencia al sustantivo que fue mencionado antes. Por eso es que se podría sustituir por la cual. La chica, la cual canta o la que canta es mi prima. Y vemos cómo aquí les puse verbo 1, verbo 2. Este pronombre relativo sirve para introducir esta acción. Podríamos quitarlo, eliminarlo. Piénsenlo, si eliminamos esto, la chica es mi prima. Sirve para introducir una segunda acción dentro de la oración. Ahora, aquí que puede resultar confuso, que nosotros habíamos visto que cuando eran determinantes demostrativos o pronombres demostrativos, los que se acentuaban eran los pronombres y los adjetivos determinativos no. Pero ojo, esos solamente son en los demostrativos y en los posesivos. En este caso, no importa si es adjetivo determinativo o pronombre, si son interrogativos o exclamativos, siempre se acentúan, sin importar su categoría. La gran diferencia es que estos van en lugar del sustantivo y estos lo acompañan. ¿Quién o quiénes? No saben quién fue. De nuevo, una interrogación implícita. Podría ser no saben la persona que fue, ¿no? En vez de quién. Quien se atreva a asaltar es valiente, ¿sí? Podríamos sustituirlo por el que se atreva a asaltar o la que se atreva a asaltar es valiente. Es relativo, no está planteando una pregunta, sino que está siendo un referente. Ahora aquí tenemos un ejemplo de un relativo que no viene con un sustantivo del lado izquierdo, porque está implícito como pronombre personal relativo. Después, ¿cuál o cuáles prefieres? Podría ser la referencia a colores, sabores. ¿Cuáles colores prefieres? ¿Cuáles sabores prefieres? Vimos a tu prima, la cual canta. Con cuál o cuáles, como pronombre relativo, se va a acompañar siempre de un artículo antes. No existe gramaticalmente la posibilidad de dejarlo solo. Vimos a tu prima cual canta, ¿no? Ok. Después, ¿cuánto o cuántos? ¿Cuánto cuesta? Podría estar sustituyendo a dinero. ¿Cuánto dinero cuesta? Pronombre interrogativo. Y para cuánto no existe un pronombre relativo, solo funciona como adverbio. O sea, si yo digo, llegaremos en cuanto sea posible, ese cuánto es un adverbio relativo, que ya lo hemos visto aquí antes, el cuánto. Ahora, aquí les agregué un paréntesis. Pausa en el video para copiar los pronombres, la lista de los pronombres con los ejemplos. Bien. Ahora, esto se sale un poco del tema de los diacríticos, pero me pareció que era lógico incluirlo en este apunte y además es algo muy útil porque son palabras que ustedes utilizan todo el tiempo. Y es la diferencia entre por qué y por qué.
¿Por qué separado es la preposición por más el pronombre interrogativo qué? ¿Por qué llegas tarde? Este qué está sustituyendo, por ejemplo, ¿por qué razón o por cuál razón llegas tarde? Ajá, es un pronombre interrogativo. Después, ¿por qué? Y se escribe separado. ¿Por qué junto? ¿Por qué no son? ¿Por qué llegas tarde? Porque no sonó mi alarma. ¿Por qué junto? No es ni pronombre ni determinante, es una conjunción. Ya después veremos esa categoría gramatical con más calma, pero básicamente sirve para unir ideas. Y ahora, hay una tercera opción que es por qué junto, pero con acento. Y en este caso la categoría gramatical es un sustantivo y siempre va a venir acompañado del artículo definido el. No entiendo el porqué de tu tardanza. ¿Sí? ¿Ven? Es como un sinónimo de razón. No entiendo la razón de tu tardanza. Funciona como un sustantivo. Entonces, aquí, ¿por qué separado si es un pronombre interrogativo? Y ahora, ojo, aquí también se puede utilizar sin necesidad de los signos de interrogación, en una interrogación implícita. Por ejemplo, él no sabe por qué llegó tarde. También iría separado. Entonces, ojo con las interrogaciones implícitas. El que no tenga unos signos de interrogación no es garantía de que la palabra se tenga o no que acentuar. Bien, y ahora por último vamos a pasar a los diacríticos que sobran. Son los que no pertenecen ni a la categoría de los demostrativos, posesivos, personales, ni interrogativos, exclamativos y relativos. Y estos van a tener otras categorías gramaticales, pero también es importante conocerlos, son muy comunes. Bien, comencemos con sí. Con sí con acento hay dos opciones. Uno es el sí de adverbio de afirmación, que es para decir sí, la palabra sí, contrario a no. Sí me gusta ver esa película, sí me gustaría ver esa película. La otra opción es sí como pronombre personal, que ese ya lo habíamos visto. Pronombre personal de la tercera persona del singular. La idea no es mala en sí. Ahora, truco para identificar el sí, agréguenle mismo o misma, si no están seguros. Por ejemplo, la idea no es mala en sí misma. Él necesita seguridad en sí mismo. O podría ser, él necesita seguridad en sí. Este sí está haciendo referencia a esta persona. La idea, o sea, ella, la tercera persona del singular, o a él. Ahora, sí sin acento es una conjunción condicional. Las conjunciones sirven para establecer relaciones entre ideas. En este caso nos indica una relación de condición, cuando vamos a establecer condiciones. Si vamos a salir, hay que abrigarnos. Es decir, en el caso de que vayamos a salir, será necesario abrigarnos. O si no te conectas a tiempo, no podrás entrar a la clase. ¿Sí? Bueno, otro que viene aquí en pareja, o sea, hay dos tipos de sí con acento, ahora hay dos tipos de sé con acento. El primero es el verbo en la primera persona del presente del indicativo de saber, el verbo saber conjugado en yo del presente. Yo sé cómo debemos solucionar el problema de saber. Sé con acento también puede ser el verbo en modo imperativo de ser, este saber y este ser, cuando le ordenas a alguien que sea algo. Sé una persona valiosa para el mundo, es una orden, lleva acento. Sé, en cambio, cuando no se acentúa, es un pronombre reflexivo de complemento indirecto. No se preocupen ahorita por esta parte del complemento indirecto, después lo veremos. La idea es pronombre reflexivo, todas esas acciones reflexivas. Él se cuida mucho, él se rasura, ella se mira en el espejo, ¿no? Ella se preparó para el examen. Así misma funciona de esa manera. Después, té puede ser, té con acento es la infusión, la bebida. Me agradaría tomar un té de manzanilla, té verde, lleva acento. Té no lleva acento cuando es un pronombre de complemento indirecto. De nuevo, esto lo veremos después. No te he visto por el vecindario, se refiere pronombre personal, o sea, a ti. No te he visto a ti por el vecindario, se refiere a la persona, a segunda persona del singular, tú. Y este no lo tienen que copiar, por cierto, les voy a dar la tablita para que la impriman y la peguen en su cuaderno. Más con acento, es un adverbio de cantidad. Sirve para indicar una mayor cantidad. Necesito comprar más provisiones. Él sabe más que tú, etc. Más sin acento es una conjunción adversativa. Funciona igual, es gemela de la palabra pero.
La mentira es fuerte, mas la verdad prevalecerá. Este más siempre lo vamos a poder sustituir por pero. La mentira es fuerte, pero la verdad prevalecerá. Aún con acento los dos son acentos, los dos son adverbios. La diferencia está en su significado. El aún con acento se puede sustituir por todavía, es un adverbio de tiempo, de persistencia en el tiempo o de cantidad, también puede ser de tiempo o de cantidad. Aún no empiezo la tarea, ¿no? Todavía no empiezo la tarea. Si se puede sustituir por todavía, lleva acento. Esta vez son aún más ejercicios, todavía de cantidad, ¿no? Esta vez son todavía más ejercicios. Después tenemos el aún sin acento, que es adverbio, y se puede sustituir por hasta o incluso, sobre todo incluso. Quiere decir que incluyes algo, ¿no? Todos irán a la fiesta, aún los del otro grupo, los de otros grupos. Todos irán a la fiesta, incluso los de otros grupos. La clave para saber si se acentúan o no está en hacer el ejercicio de la sustitución. También tenemos dos opciones con acento. La primera es el verbo dar en la primera persona del singular en presente del subjuntivo. Es necesario que yo dé mi aprobación, ¿sí? De dar, verbo dar. El segundo es también del verbo dar, pero en la tercera persona del singular. El mesero espera que ella o que él dé una buena propina. Y de, sin acento, muy fácil, esa es la preposición que usamos todo el tiempo. Esos libros son de la biblioteca, indican pertenencia en este caso. Por último, tenemos solo. Solo se acentúa cuando puede ser sustituido por el adverbio solamente. De hecho, es un adverbio, solo existen las dos maneras. Quieren decir lo mismo, solo con acento y solamente. Solo pido un poco de silencio para trabajar. Solamente pido un poco de silencio para trabajar. Si lo podemos sustituir por solamente, este solo sí tiene que llevar acento. Y solo sin acento es el adjetivo calificativo. El patito feo estaba solo en el mundo. Está calificando cómo estaba el patito feo. No podemos sustituirlo por solamente, no tendría sentido. El patito feo estaba solamente en el mundo. Bueno, sí, gramaticalmente suena bien, pero entonces cambiaría el sentido. Nos estaríamos refiriendo a que solo existía en ese mundo y no en Marte, por ejemplo. El patito feo estaba solamente en el mundo, ¿no? Pero ese no es el sentido. El sentido es calificar cómo estaba, indicar soledad. Muy bien. Y por último, la confusión de los monosílabos y su acentuación. ¿Por qué? La regla es que los monosílabos nunca se acentúan. A menos, la única excepción es que sean un diacrítico que lo requiera. Me dirán, bueno, todos estos se acentúan. Sí, porque son diacríticos. Todos son monosílabos de, bueno, solo no, pero de, más, aún, te, se, sí. Todos esos son monosílabos y sí se acentúan por la única razón de que necesitan el acento diacrítico para distinguirse de sus pares y para que se entienda cuál es su significado. Entonces aquí les puse algunas palabras que nunca se acentúan. Bien, di, dio, fui, también fue, fe, son, ti, sin, pie, Dios. Y cualquier otro monosílabo que se les ocurra que no tenga diacrítico. Bueno, eso es todo por este video. Esta tablita la van a encontrar adjunta en el Classroom. Les pido que la impriman. Si no tienen manera de imprimir, entonces calculen, dejen un espacio más o menos de la mitad de la página del cuaderno y pongan escrito, aquí va la tabla de los diacríticos, ¿no? Y recuerden, cuando estudien, revisar esta tabla para aprendérselos. Adiós.